colibrí, la costa caribe está aquí, donde su baile inspira vida. Bienvenidos amigos nuevamente a este su espacio cervecero y viajero preferido, el canal de Fucha. El día de hoy me siento súper animado por fin traerles un episodio o una saga de videos desde uno de los lugares más fascinantes de Nicaragua, la costa caribe, la región autónoma del Atlántico Sur, donde convergen muchas culturas antiguas como lo son Hausa, Yoruba, Fulani y eso, Oyo también, del antiguo Sahel africano, a la misma vez que convergen la cultura hispana y la cultura británica, dando una amalgama tan rica, exquisita y única como solamente la encontrarás en el Caribe nicaragüense, un lugar tan fascinante del cual me siento privilegiado de haber visitado y poderles hablar al respecto. Así que amigos, sin nada más que añadirle, comencemos a ver cómo me fue en esta travesía. Este viaje comienza desde la ciudad de Managua, donde se aborda un autobús que se dirige directo hasta Bluefields, la ciudad capital de la costa Caribe Sur. El viaje tiene un promedio de 9 horas, distancia similar a la que existe de entre la ciudad de Guatemala hasta llegar a Flores, Petén, por citar un ejemplo tangible. Hace solo una pequeña parada en los comedores de Juigalpa, el pueblo vaquero, del cual ya les he traído un video anteriormente, y de ahí pues nada, sigue adelante hasta llegar a nuestro destino final en Bluefields. Una de las diferencias más notables que se puede ver entre el Caribe y el Pacífico es justamente la arquitectura. Si ustedes notan, la arquitectura aquí tiene una fuerte influencia británica. Eso se debe debido a que en el pasado esto formaba parte de la corona inglesa, donde habían establecido un gobierno, un reinado autónomo, gobernado por el emperador Misquito, el cual solía residir en la Casa Real, la cual está en la ciudad de Bluefields. Desde ahí gobernaba toda la mosquitia nicaragüense y hondureña, a la misma vez que pues era un gobierno respaldado por el Reino Unido, el cual, quién sabe. De haber existido una evolución diferente en la historia, puede que hoy en día la costa caribe de Nicaragua y de Honduras hubiesen tenido un destino similar a lo que es hoy Belice, que tiene una identidad, cultura y sociedad absolutamente diferentes a las que se pueden ver en Guatemala. Y hablando de emperadores y de la realeza, el día de hoy, junto a este video, los quiero llevar a dar un pequeño vistazo por algunos de los museos que demuestran el pasado y riqueza imperial de esta parte de Nicaragua. Comenzamos la exhibición con este panel que nos habla un poco de la historia, justamente como a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, la inmensa mayoría de la población era justamente de ascendencia afroamericana. Eso sucede porque en la costa caribe se asentaron todo tipo de personas que eran súbditos a la corona británica. Recordemos que el imperio británico tenía posesiones y presencia en todas partes. Tenía en África con colonias como la de Sudán, Egipto, todas las alrededor del lago Victoria. Recordemos que aquí en el Caribe tenía colonias, como lo es la Honduras británica, hoy la Belice. También tenía muchas otras islas, las Islas Vírgenes, las Islas Caimán. También me es muy interesante ver que en un lugar tan pequeño hay una colección tan rica de artefactos, regalos que quizás le hicieron al emperador o algunas otras adquisiciones que hizo el museo independientemente. Por ejemplo, vemos sillas en las que se sentaba el emperador. También estamos viendo por acá una imagen de Joseph Chatouillet, quien fue la persona que lideró la revolución garífuna para desmantelar el sistema de esclavitud al que querían imponer los garífunas, de quienes estaré hablando en futuros videos. Entonces es la trampa de langosta jamaiquina. Qué interesante. Ahí es donde le metían la carne en descomposición para que se metieran las langostas y las capturaban. Perfecto. Estas de aquí que estás viendo son las trampas de cangrejos y langostas, sobre todo de langosta. Tal vez te recuerden un poco a las que salen en Bob Esponja, porque ahí lo que hacen es meter cuero de vaca
recién sacrificada o ya tal vez con un par de días vieja. Apesta terrible, me comentan. Pero eso le encanta a las langostas. Y ya cuando se acumulan, las sacan y nada. Pues esa es la langosta que nos viene a la capital y al resto del país. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de los minerales. Otra de las tantas riquezas que existen en el Caribe nicaragüense. Como lo pueden ver, diferentes minerales. Habiendo dicho esto, entre colores e imágenes, nos dirigimos al mercado para poder probar alguna de las delicias gastronómicas de la costa. Vale, entonces esto que tengo aquí en el plato es carne de tortuga, veo frijoles y estas cosas de acá, ¿qué son? La tripa de la tortuga. Tripa de tortuga, ay, 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 esto va a ser una bomba. El desayuno del día de hoy es un poco diferente, pero sí es del mismo establecimiento donde comí ayer el suadero de tortuga. Esto es asado de tortuga, ¿ves? No, este es frito de tortuga, perdón, quise decir. Está la carne frita de la tortuga y está súper crujiente, frijoles, caraotas, como les dicen en Venezuela, arroz blanco y la tortilla. Ya le pego un mordisco, lo siento. Estaba que me moría de hambre. Como podemos observar o pudimos observar anteriormente, algunos de los pilares fundamentales de la gastronomía de la costa caribe son los mariscos. En este caso, tanto las tortugas como los peces, camarones o todo tipo de alimentos venidos del mar vienen siendo los pilares fundamentales de la alimentación en estas culturas, debido a la riqueza en biodiversidad que tienen estas aguas, debido también a la accesibilidad a diferentes productos como el aceite de coco, como lo pueden ser diferentes especias, las cuales por supuesto le añaden un sabor fascinante, único y sobre todo peculiar a todos los alimentos que puedes encontrar en la costa caribe nicaragüense. Como lo mencionaba al inicio del video, recordemos que la costa caribe es el producto de la unión de varias culturas y varias sociedades a lo largo de la historia de Nicaragua y en general de esta región del mundo, donde convergieron muchas culturas africanas, indígenas, británicas e hispanas, y es a través de esta unión y es a través justamente de esta conexión, digamos, comercial, social, cultural, étnica, a la que nos da como resultado el nacimiento de muchísimas recetas, como lo puede ser el fried snapper, como lo puede ser la carne de tortuga, el suadero de tortuga, como lo puede ser el hurutu, que es pilar fundamental, bueno, no fundamental, pero sí uno de los mejores platillos que existen dentro de la cultura garífuna, por citar uno de los tantos ejemplos disponibles. Y ahora una de las principales preguntas que pueden surgir, justamente la etnia o el grupo étnico al que pertenecen estas personas. Nicaragua, si lo quisiésemos dividir en tres, simplemente habemos tres tipos de personas. Los que vivimos en el Pacífico, que somos descendientes de los antiguos pueblos náhuatl, mexicas, que emigraron desde el Valle de la Sierra Madre en México en búsqueda de Nicanahuac, un lugar que estaba dentro de un lago y esto era una isla donde se encontraban dos montañas. Algo que yo les estaré explicando en otro video o en otra saga. Las personas que viven en la región central, quienes son muchísimos descendientes de migrantes europeos de Polonia, Italia y sobre todo Alemania, el Reino Unido y España. Y en el caso del Caribe, estamos hablando de personas afrodescendientes. Muchos de ellos son esclavos insurrectos que escapaban de sus antiguos amos o dueños británicos, quienes los sometían a eso, a una situación de esclavitud eterna. Y lo mejor era simplemente rebelarse y levantarse y escapar. Este era, por así decirlo, un lugar santuario para ellos, ya que podían perfectamente vivir, digamos, al margen de la ley, ya que en teoría un esclavo insurrecto es un criminal. A la misma vez también puedes ver personas caucásicas, que son justamente personas que quedaron acá de antes cuando esto era un protectorado británico. Y por supuesto, los grupos indígenas que viven en la costa caribe nicaragüense, de entre los cuales podemos resaltar Miskitu, Ulua, Mayagna. Sobre todo Miskitu, que es el grupo indígena más grande, prominente y que aún conserva su propia lengua en Nicaragua. Aunque verás más de estas personas viviendo en el Caribe Norte que en el Caribe Sur. Entonces esta bocinía lleva guaro. Dios mío. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Una de las principales razones que me atrajo justamente a visitar la costa caribe
es la celebración del Maypole o Palo de Mayo. Es una de las celebraciones más populares, sino que la más popular que existe alrededor de la costa caribe nicaragüense, justamente para mayo. El Maypole es una tradición, el Maypole es una celebración que hace una mezcla de todas las culturas que viven en la costa caribe, donde se hacen bailes tradicionales, se viste con trajes tradicionales, por supuesto para poder de alguna u otra manera dar el recibimiento al invierno, que eso es lo que hace. De ahí viene la típica frase nicaragüense que dice como agua de mayo, en referencia justamente a la venida del invierno. Y es así como las personas de esta parte del país lo celebran. Una de las principales razones que me atrajo justamente a visitar la costa caribe es la celebración del Maypole o Palo de Mayo. Es una de las celebraciones más populares, sino que la más popular que existe alrededor de la costa caribe nicaragüense, justamente para mayo. El Maypole es una celebración que hace una mezcla de todas las culturas que viven en la costa caribe, donde se hacen bailes tradicionales, se viste con trajes tradicionales, por supuesto para poder de alguna u otra manera dar el recibimiento al invierno, que eso es lo que hace. De ahí viene la típica frase nicaragüense que dice como agua de mayo, en referencia justamente a la venida del invierno. Y es así como las personas de esta parte del país lo celebran. Y ahora el cuestionamiento que estaba planteando originalmente. Yo les estaba comentando de que esta comunidad tiene muchísimo parecido o gran parentesco con las culturas Hausa, Yoruba y Fulani y muchas otras culturas más del Sahel africano, debido a como ya hemos tratado de ir planteando a lo largo del video, uno de los principales orígenes de las personas de esta parte del país, y justamente lo podemos ver en sus rasgos faciales, su raza, su color de piel, es africano, traídos desafortunadamente por el comercio internacional de esclavos que existía en aquel entonces, cuando el humano era, digamos, menos humano de lo que es hoy en día, y ese tipo de prácticas eran legales. En el Sahel africano, ¿cómo funcionaba el comercio de esclavos? Normalmente lo que se hacía, ya que una moneda consolidada como lo son hoy el día a nivel mundial, el dólar o el euro, no lo eran en aquel entonces. Por ejemplo, en África usaban este tipo de conchas de las que estoy poniendo ahorita como referencia en esta imagen, así, a tipo de moneda en esos reinos africanos. Ellos usaban estas conchas como moneda, así que lo que les convenía a ellos no era un comercio directo pagando monedas lo uno del otro. Lo que les convenía era un trueque. El trueque funcionaba de la siguiente manera. Venían los europeos, intercambiaban armas o especias o barcos o alguna que otra cosa que tal vez no existiese en África o de fabricación africana para que se le fuese dado como tributo. A cambio, los reinos africanos lo que hacían era capturar prisioneros de guerra, o bien los prisioneros de guerra que ya tenían captivos eran los que daban de intercambio como esclavos, y estos eran los que eran traídos a América, donde pues desafortunadamente llevaban una vida de servidumbre hasta el final. Y bueno, de esta manera concluyo el primer episodio de esta fascinante serie documental en la que iremos conociendo un poco más sobre la cultura y sociedad de la costa caribe nicaragüense, teniendo en mente su pasado, su presente y el fascinante futuro que les espera a estas personas. Los invito a lo de siempre: comentar, compartir, suscribirse. Ya saben quién soy yo soy el Fucha y nos vemos hasta la próxima.